Cuando aparece una nueva revista literaria, deberíamos brindar con champán, hacer una fiesta, y es el caso. Los Inútiles, una revista íntegramente dedicada a Abelardo Castillo. Los Inútiles de siempre, la dirige Sebastián Basualdo y tiene un arte muy interesante de Valeria Furman. Y digo brindar con champán porque hay pocas revistas literarias. Este es el número 1 dedicada, decía Abelardo. Está Silvi Paraguirre, está Liliana Hecker, hablando de Abelardo, claro está. Hay poemas inéditos de Abelardo Castillo, ese cuentista extraordinario, novelista también, por supuesto. Pero sus cuentos, usted relea los cuentos de Abelardo Castillo, hágame caso, si no los leyó o empiece a leerlos. Maravilloso. Y una alegría, una revista tan buena, con firmas tan prestigiosas, Los Inútiles de siempre. Bien, de la revista literaria vamos a nuestra agenda, que es una agenda crítica, porque no todo es bueno y usted se va a dar cuenta por qué. Empezamos por Javier Malosetti en el Niceto Club, muy virtuoso bajista Javier Malosetti. Se presenta junto a JM4, que es su nuevo cuarteto, el viernes 29 de noviembre a las 9 de la noche, recuérdenlo, Niceto Club, en el marco de una gira que también incluye distintas presentaciones a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Es el cuarteto que lidera el hijo del recordado y lamentablemente falleció no hace mucho, Walter Malosetti. Pasamos a uno de nuestros grandes amigos, ya fallecido, año 81, ¿no? Antonio Berni. Y el mural de Antonio Berni en el Malva, usted lo está mirando en este momento, único de temática indigenista que se conserva del gran maestro argentino. Documentado fotográficamente en el archivo Berni de la Fundación Espigas, no se le conoce título, pero podría llamarse Mercado Goya o Mercado del Altiplano. Esta incorporación al acervo del museo y a la colección permanente implica una importante iniciativa de restauración y difusión del patrimonio nacional. Vamos al cine y aquí no recomendamos la película, aunque decimos Naomi Watts, que se pone en la piel de Lady Di, que lleva el peso de la película, es una buena actriz. Pero el film, dirigido por el alemán Oliver Hirschfeld, no alcanza a trabajar en profundidad el personaje, no logra construir un verosímil sólido. Y ahí está el romance con el doctor Hasnat Khan, que se dice fue el amor de la vida de Lady Di, a quien todos conocen como la princesa Diana. La película tiene momentos buenos, solamente momentos, nada más. Ya estuvo presentándose en Buenos Aires, no es la primera vez. Ahora presenta La familia Splistic y conversé hace muy poco con Martin Kent y él me contaba que el sueño era hacer Los Locos Adams y se está aproximando con muchos personajes a hacer algo parecido a Los Locos Adams en el Teatro La Casona, Corrientes 1975, hasta el 7 de diciembre. Y es una especie de circo surrealista, un recorrido vertiginoso por el mundo del cine, el rock, el arte, el grotesco, desde el lado más negro del humor. Bien, ¿qué deberían hacer los poetas en otra trama? Hablar de sus libros, por supuesto. Hoy les contaba en el principio del programa que hoy contamos con Alberto Spungberg, que es un gran poeta. Prácticamente todo lo que ha escrito está en este libro extraordinario y va a leer poemas. Y vamos a charlar de su poesía y nos va a leer poemas. Voy ya mismo a saludarlo. Alberto. ¿Qué tal, viejo? Qué gusto que estés en otra trama. Te agradezco. Y con esta poesía tan vital, tan íntima, con un trabajo sobre el lenguaje verdaderamente impecable. Te ha alabado mucho Juan Gelman, entre otros. Es que es un amigo. Bueno, un amigo que no regala elogios, yo lo conozco bastante, no regala elogios.
¿Qué podríamos decir antes de que nos leas poemas sobre tu poesía y también lo que habrá cambiado, lo que ha cambiado, claro está, tu poesía en todo este tiempo? Porque aquí hay libros que tienen ya bastantes años, ¿no es cierto? Claro, hay hechos que han marcado momentos decisivos, ¿no?, de cambio. Fundamentalmente los años 60-70, a raíz de los acontecimientos políticos, los golpes de Estado. El exilio. Y fundamentalmente el exilio, sí. El último año en la clandestinidad, porque yo con mi compañera de entonces y mi hija Victoria, que entonces tenía 13 años y medio, nos fuimos el 9 de mayo del 77 y nos pasamos un año acá más o menos en la clandestinidad y eso marcó muchas cosas, ¿no? ¿Y escribías? En la Eso clandestinidad escribías. siempre, es como tomar mate para mí, ¿no? O fumar un cigarrillo, es un vicio. ¿De qué manera el exilio marca la lengua? Es una pregunta, no lo tengo claro, pero seguramente el exilio marca la lengua, por lo menos durante un periodo. Claro, mira, hay una cosa interesante, pongo un ejemplo de mi familia, ¿no? Yo escribí sobre eso un artículo. Una abuela mía materna tenía una capelina violeta. Entonces, mi vieja le decía, haciendo buena letra, qué linda le queda la capelina violeta, era su suegra. Y entonces mi viejo decía, ¿cómo violeta? Violeta no, Cnilopiat, decía. Y entonces nadie entendía qué era Cnilopiat. Y Cnilopiat era violeta en ruso o en ucraniano. Yo decía violeta, mi viejo decía ese otro término en ruso. Mis hijas no dicen ni violeta ni Cnilopiat, que viven en Barcelona fruto de ese exilio, dicen lila. Y no suena lo mismo la palabra lila que la palabra violeta, que la palabra Cnilopiat y Sereñeve, ¿no?, en ruso. No suena lo mismo ni genera las mismas asociaciones ni los mismos poemas, ¿no? Incluso en esta mezcla de idiomas aparece el arameo en un poema. Claro, es que... Es el idioma que hablaba Cristo. Es el idioma que hablaba Jesús y en el Evangelio está esa frase que dice Jesús cuando es crucificado, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Exactamente, el sabachthani es arameo, las palabras anteriores es hebreo. En esas cosas, esos distintos idiomas, así como las palabras en un idioma y en otro, generan sensaciones diferentes, ¿no? Y tu poesía busca eso. Y en mi lenguaje están esas palabras, ¿no? No sé cómo se decide qué palabra va o qué palabra no va, porque nadie decide nada, lo que decide es la poesía misma, ¿no? El ritmo. El ritmo, las asociaciones, la musicalidad de la prosa. De la prosa y la musicalidad del texto, claro, la musicalidad del texto. En ese sentido, estaba releyendo Defensa de la Poesía de Shelley, que es un libro maravilloso, ¿no? Cada tanto lo vuelvo a leer y él dice, la poesía es el centro y la periferia al mismo tiempo. Claro. ¿No? Y es como que en la poesía hay una resistencia del lenguaje que estaría únicamente en la poesía, para mí, ¿no? Es una opinión mía. Hay algo del lenguaje, no en función de comunicación,
sino del lenguaje en sus aspectos más profundos, del lenguaje que crea, de la función poética. Me parece que es en la poesía donde está la resistencia al lenguaje, porque si no el lenguaje se convierte en bestseller, se convierte únicamente en lenguaje coloquial, se convierte en lenguaje fáctico. En cambio, en la poesía el lenguaje se reinventa. Claro, yo creo que en la poesía el lenguaje se reivindica como lo que es, ¿no? Claro, pero se vuelve a escribir en la lengua. O sea, digamos, vos como poeta reescribís el idioma, volvés a escribir en castellano. Ni siquiera te Lo diría volvés que a yo crear el como idioma. poeta sé reescribir en el poema, ¿no? Porque nadie dice voy a escribir poesía y se pone a escribir poesía. Empieza hasta como por una sensación física, ¿no? Corporal. Es como un chico que nace, ¿no? Llora, pide algo, parlotea, manotea, y un día termina hablando. Pero en ese habla de ese chico está todo lo anterior contenido, ¿no? Nos gustaría mucho que nos leas 2 poemas, ¿puede ser? Sí, cómo no. Puede ser. Es importante que usted que está mirando televisión y estamos hablando de poetas, escuche esos textos. Y si esos textos los lee el autor, me parece a mí, es una opinión, el mérito es doble. No importa cómo lea, son sus textos. Es el propio creador el que nos transmite con la lengua algo diferente. Lo escuchamos. Bueno, si te parece, leo los 2 últimos poemas del último libro, hasta ahora inédito y que aparece publicado en este libro de Entropía. Hay montones de historias, se llama el libro como el clavel del aire, hay montones de historias, pero yo creo que acá una de esas tramas, como vos hablabas de la trama, una de esas tramas se detecta. Dice así: por eso el hombre elige la mesita de la calle y observa las mutaciones del mundo en su derrumbe. Las pequeñas ramas hienden el aire y son raíces que auguran catedrales de bosques gigantescos. Sí, el hombre aún cree y cambia la brújula por la veleta para saber exactamente la hora y el rumbo para irse. La moza se para en la puerta del bar y lo mira. El último destello se arremolina en su bandeja. Bueno, y el último es este. Él querría decirle que algún día se sentará ella a la mesa y será él quien le pregunte qué desea y ella quien le diga: un poema, por favor, corto de agua y ausente de llanto. Así era ella, le aclarará el poeta, igual que una flor, y todo será más claro, acaso el aire, el clavel, esta historia, aunque en mi cabeza no deja de volar un pájaro insomne y me vuelvo por última vez para contemplar tanta belleza. Y tanta belleza. Fíjate que dijiste un poema corto de agua y ausencia de llanto. Eso es reinventar el idioma. Un poema corto de agua es absurdo. Y ausencia de llanto, ¿no? Eso es volver a crear el idioma. Y eso es lo que hacen los buenos poetas. Lo vuelven Yo a te diría inventar. que lo grande de esto viene de la camarera que me sirvió el café. Está bien, ese es el punto de partida. Es el punto de partida y de llegada, porque yo creo que si algo nos permite la poesía es reconocernos como especie humana, como humanidad, ¿no? En momentos tan duros como los que atraviesa el mundo en estos momentos, es como cada poema intenta, para decirlo en términos políticos, ¿no? Cada poema intenta refundar no el lenguaje, la internacional. Alberto Spumber, muchas gracias. No, gracias realmente a vos. Muchas, pero muchas gracias. Gran poeta, y usted ahora tiene un libro que publicó Entropía para descubrirlo, para disfrutarlo y para que nos acompañe. Ir con un libro como este con nosotros nos depara seguro. Felicidad. Enseguida regresamos.